Hablar de guerra en Colombia es abordar diferentes escenarios y diferentes víctimas. Estas son algunas de las imágenes que resumen el horror de años de confrontación armada en nuestro país y que reposan en los archivos de los noticieros y en las memorias de los fotógrafos. Hoy hay un gobierno con una gran apuesta por las víctimas del conflicto armado, por repararlas y devolverles sus tierras, por lograr la paz con la guerrilla, por rendir a todo lo que se denomine emergente. Sin embargo, hay unas víctimas de las que poco se habla, y es precisamente el silencio de ellas el mejor termómetro para medir su dolor, impotencia y una marca para toda la vida que se llama violación, esa que no ocurrió dentro de sus hogares o con el grupo familiar como suele ocurrir en los diferentes casos, sino por parte de actores armados legales e ilegales que durante años, habrá pocas excepciones, entraron en su intimidad y abusaron por encima de sus esposos e hijos, quienes muchas veces presenciaron duras escenas. Son ellas quienes se han asociado para tratar de gritarle al mundo una realidad que todos conocen pero que desde la oficialidad no se maneja. Solo Medicina Legal respondió a las inquietudes de Infrarrojo. Aún esperamos que la Fiscalía y la Consejería Presidencial para la Mujer nos asignen un vocero para conocer sus visiones sobre el tema, donde nuevamente impera la ley del silencio. Por eso hoy Infrarrojo presenta Mujer violada por la guerra. Admiro la valentía de estas dos mujeres que se atrevieron a contarnos su historia. La de ella terminó en el oriente de Antioquia. Ocurrió en el año 2004 cuando a hombres uniformados les dio por pedir comida en su casa. Yo confiada la abrí y en la puerta disparado a unos hombres uniformados de ejército. Le pregunté qué quería. Me dijo, señora, ¿tiene panela? Le dije yo, no tengo. Ellos me empujaron y se entraron. Se entraron para la cocina, me esculcaron, sí. Me pillaron que yo tenía panela. Pero al igual, yo no quería darles. Entonces, de todas maneras, ellos me empujaron. Me dijeron que se iban a desquitar conmigo. En realidad, su cuerpo lo utilizó como protección para sus dos hijas de 17 y 6 años. Pero yo les dije a ellos, primero, muerta, a yo dejar que me saquen las niñas para afuera. Mátenme, hagan lo que quieran conmigo, pero me hicieron, no me las van a sacar para afuera. Ellos me golpearon, me dieron con la cacha del arma, yo me arrastré, me agarré los pies de ellos. Y ellos tomaron la decisión de que sacaban a la niña para afuera, que yo todavía estaba joven y aguantaba. Se quedaron adentro conmigo 4 hombres. Primero me violaron 2 y después los otros 2. El dolor debió quedar atrás para salvar la vida de su familia y huir. Si usted cuenta, venimos, le matamos sus hijas delante de usted y allí acabamos con usted. Yo no respondí nada, no tenía fuerzas para responder nada. Ellos se fueron. Las 2 niñas entraron, se agarraron a mi cuerpo, lloraban, me limpiaron. Me quedé unos días para recuperarme. Según un estudio de la ONG española Oxfam, entre 2001 y 2009, cada 44 minutos una mujer fue violada por actores armados en el marco del conflicto en Colombia. Le agregan el escalofriante dato de que en 8 años, 94.000 fueron abusadas por uniformados. Por ejemplo, determina que en 407 municipios del país, donde tienen presencia grupos armados como guerrilla, paramilitares, policía y ejército, el 17.58% de las mujeres fueron víctimas de violencia sexual. Y esto que señala que en estos sitios donde hay presencia de grupos armados hay una alta situación de violación sexual, donde en muchos casos ha sido señalado como presunto agresor un miembro de los grupos armados, ilegales y también legales.
Todo ocurrió en la mayoría de zonas del país donde prevalece el conflicto, es decir, en casi todo el territorio colombiano. Algunas cifras señalan que en promedio anualmente son 54.410 mujeres que fueron víctimas directas de algún tipo de delito. Y que en general, por ejemplo, casi 500.000 mujeres fueron víctimas directas de violencia sexual. O sea, eso ya está hablando de una magnitud de la violencia sexual muy alta. Habla de un promedio de 149 mujeres violadas diariamente o que han sufrido algún tipo de violencia sexual. Medicina Legal, en el informe anual de 2009 que denomina Forensis, recogió los testimonios de 114 mujeres que manifestaron en el momento del examen médico legal que su presunto victimario fue un integrante de Fuerzas Armadas. Amnistía Internacional, en su reciente informe, alerta que esta situación en el país se mantiene en el silencio, a modo de tabú. Difícilmente encontramos cifras oficiales que den cuenta de la situación por varias razones. Unas veces porque las mujeres no han denunciado y otras veces porque, a pesar de que existen las denuncias, las diferentes instancias, digamos, encargadas de la ruta de atención a estas personas víctimas de esta situación no registran los datos de la manera en que tienen que registrarse. No podríamos decir que hay un verdadero diagnóstico, porque para hacer un verdadero diagnóstico tendríamos que tener por lo menos estudios o cifras exactas sobre este flagelo. Hay algunos estudios que se han acercado a esto, pero pues debido al vacío jurídico que hay, llegar a tener un diagnóstico exacto es una cosa un poco difícil. Llegar a una ciudad desconocida, comenzar desde cero e iniciar la ruta de la reparación que permitiera un futuro para sus hijas. A pesar del peso que cargaba encima, solo le dijo a la justicia que era una desplazada más de este país. No hice la declaración que fui víctima de la guerrilla, no dije eso. A la gente que le importa que yo fui violada. Las mujeres hasta ahora han empezado a hablar porque es parte de su intimidad, y su intimidad, cuando empieza a ser reconocida por otros actores como son las instituciones, el mismo Estado, es bastante complejo que ellas puedan empezar a hablar de lo que pasó. Y de lo que pasó es parte de la verdad que ellas tienen, y la otra verdad está centrada en los grupos armados. Declarar era revivir la historia del pasado, que estuvo marcado además por varios episodios de violencia sexual por parte de su padre y de unos vecinos, a quienes su madre les ofreció el cuerpo de esta mujer. He vivido esta violencia y ha sido duro, y para mí, para enfrentarla, fue duro, porque mi violencia la descargué contra mis hijas. Maltraté a mis hijas, les destruí todo lo que ellas querían, porque todo lo que me pasó a mí se lo culpó a ellas. Y enfrentar todos esos recuerdos es un proceso difícil. No quiero recaer, no quiero acabar con mi vida, porque he tratado contra mi vida. Me he tirado a un carro, aquí en el centro me he tirado. La motivación principal, sus dos hijas, la misma que utilizó ella como excusa de valentía para contar su historia. Yo me encontraba en el pueblo en plenas fiestas patronales cuando llegó un grupo armado a la casa donde mi tía, donde yo me estaba hospedando. Estaba con mi hermana y un hermano, 4 nietas de mi tía. Era aproximadamente la 1 de la mañana cuando llegó una camioneta, eran paramilitares. Preguntaban por mi papá y ver en medio de tanta rabia, de tanto dolor, de ver que nos habían dejado prácticamente sin nada, que nos habían hecho pues salir del pueblo, dejar todo tirado, y empecé a gritarles, a decirles que mi papá no estaba, que no sabía dónde estaba, que lo dejaran en paz. Y después del corte se las contaría. Esta imagen que captó un periodista tras este mismo tema muestra hasta dónde pudo haber llegado el horror del hombre armado que, después de abusar de esta mujer, decidió marcarla con las iniciales del grupo al que pertenecía. Entonces, ¿por qué utilizan a la mujer como un botín de guerra? Los actores armados, legales e ilegales, intimidan y presionan a las mujeres
mediante la violencia sexual para obtener beneficios, ya sea beneficios afectivos, ya sea beneficios para amenazar y que se callen. El solo hecho de portar un arma pues genera un gran poder, pero además la violencia sexual pues es un ejercicio de dominación. Esté o no armado un hombre que viola o que agrede sexualmente a una mujer, le otorga un enorme poder, porque es el poder de tomar el cuerpo de una tercera persona y hacer con él lo que se le antoje. Muchas de ellas habían sido violadas por entre 1 y 2 paramilitares, hasta 15 y 20 paramilitares. Algunas de ellas perecieron, fueron torturadas sexualmente y perecieron, algunas fueron hospitalizadas y murieron en la hospitalización. Y de las que nosotros tuvimos 88 terminaron la terapia, y la terapia permitió que algunas de ellas pues sobrevivieran un poco a este tema. Algunas de ellas salieron adelante, algunas de ellas tuvieron un trauma sexual tan fuerte que ha sido muy difícil. El caso del ex jefe paramilitar Hernán Giraldo, jefe del bloque Resistencia Tayrona, lo acompaña la iniciativa de Mujeres por la Paz, y eso es solo una muestra de lo que pudo haber ocurrido con cada uno de los frentes de las autodefensas y sus respectivos mandos. La Alianza de Mujeres por la Paz tiene la representación de 9 casos de niñas entre los 10 y 12 años que Giraldo usó y embarazó. En un inicio, él nunca se ha reconocido como violador de ellas, porque él dice que no las obligó, que ellas por su voluntad fueron a ser mujer de él, y las chicas tampoco se reconocían como víctimas. Pero si vamos un poco más allá de ese testimonio y miramos y analizamos el contexto en el que actuó Hernán Giraldo, pues era un hombre que tenía a su mando casi 1000 hombres y era el patrón de todo el territorio, y lo que él decía pues era lo que se hacía. Y en ese momento y en ese contexto yo diría que para esas chicas ser mujer de Hernán Giraldo significaba seguridad, significaba protección en todo el conflicto que se vivía en el territorio. Con el apoyo de este grupo de mujeres, las menores iniciaron su proceso judicial en el marco de la Ley de Justicia y Paz, y se está a la espera del reconocimiento de un delito que carece de castigos. No solamente es el asunto del victimario que se siente poderoso entre más mujeres tenga, ¿cierto?, sino también lo que significa para una mujer en su imaginario ser la mujer del victimario. Y ese es el apoyo que clama esta mujer que llegó a Medellín después de una maratón por el país para preservar su vida y la de su pequeña de 5 años. Describe que su vida era feliz, llena de lujos y casi perfecta, hasta cuando la guerrilla se ensañó con ellos. 12 años hemos sido perseguidos por los grupos armados. Primero, todo empieza con las extorsiones a mi papá. Vivíamos en un pueblo muy tranquilo, donde no se veía nada de violencia, hasta que empezaron a aparecer los grupos armados y empezaron las extorsiones en todo el comercio. Luego de eso nos toca sufrir el secuestro de mi papá. Y poco a poco fueron eliminados sus seres queridos, las tierras tomadas a la fuerza y el desplazamiento separó la unión familiar. Pero hasta dónde se escondían, llegaban ellos. Llegó una camioneta, eran paramilitares, preguntaban por mi papá y era en medio de tanta rabia, de tanto dolor de ver que nos habían dejado prácticamente sin nada, que nos habían hecho pues, salir del pueblo, dejar todo tirado, y empecé a gritarles, a decirles que mi papá no estaba, que no sabía dónde estaba, que lo dejaran en paz. Cuando uno de ellos me mandaba a callar y yo seguía gritándole, me golpeó, y delante de mi tía, mi hermana y 4 niñas, me violó. En la casa habían 4, afuera habían como 4 también. Y no le importó nada, las súplicas de mi tía, de mi hermana, nada, no le importó nada, y no, solo dijo que era como que un escarmiento para que no me atreviera a gritarles. El dolor llegó a su alma, aunque 9 meses después llegaría el recuerdo para siempre, pero que hoy es la mitad de su vida. 9 meses después nació mi hija, la que en medio de ese dolor y todo, pues me dejó, como yo siempre he dicho, la violencia en este país me dejó una hija, a muchas madres le quitaron hijos, a mí me dejó una. Hoy mi hija tiene 5 años, nos ha tocado luchar mucho
nos ha tocado desplazarnos de un sitio a otro por seguridad, porque cuando me atreví a denunciar ante Justicia y Paz, empezaron nuevamente las amenazas. Está sola, enfrentando su dolor, su presente y el futuro de su hija. Su esperanza económica está en una pequeña empresa de bolsos que desea montar y en la ayuda que alguna entidad del Estado se conmueva en ofrecerle. Sentía mucha rabia, mucho dolor y yo decía, yo tengo a esa persona al frente y yo no sé qué sería capaz. Pero me he aferrado tanto a Dios y yo creo que Él es el que nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Y le he pedido tanto por esa persona también, que yo creo que esa herida pues ha sanado mucho, no totalmente, pero sí mucho y no, yo no guardo ya tanto rencor por esa persona, porque igual aparte de que me marcó para siempre, seguir con ese rencor es como que seguirme amargando la vida y no quiero eso. Esto lo hago y esto lo cuento, que el mundo se concientice y para que mujeres que han sido violadas, maltratadas, usadas, como haya sido el maltrato, no se queden calladas y que lo cuenten. Porque muchas mujeres piensan que la ley del silencio es su mejor aliada para proteger su integridad, porque aún permiten que ciertos hombres con ínfulas de poder les den muerte en vida. Después del corte, impunidad en los casos. A mí me daba vergüenza decir que ellos fueron los que me maltrataron, los que me hicieron de mi vida un caos. Lo que he sido yo desde esos años. Tuve la oportunidad en la Fiscalía una vez que me atendió una funcionaria pública y tuvo la gran cara de decirme de que algunas veces nosotras nos buscábamos eso. ¿Quién va a querer que lo viole una persona que uno no conoce en esas situaciones, una gente que uno no sabe ni de dónde viene? Y también tuve un caso con un dibujante de la Fiscalía cuando hacíamos el retrato hablado, que me decía que yo le estaba dibujando era la niña, más no ese hombre. Eso ya había pasado 5 años y me obligaba prácticamente a que le diera detalles que yo no recordaba. Muchas mujeres prefieren no acudir a la justicia porque lo que se han encontrado son espacios en donde se cuestiona el hecho, y cuando no se cuestiona se pregunta demasiado en aspectos en donde la intimidad de la mujer pues se ve expuesta. Las preguntas no se hacen con el cuidado necesario, si no se le da credibilidad, si se están haciendo preguntas que están invadiendo nuevamente la intimidad de la persona, pues estas mujeres por supuesto no van a acudir a la justicia o no van a hablar de lo sucedido. Dentro de nuestros contextos sociales y culturales hay un asunto de crianza donde la violencia sexual es algo naturalizado, algo en el que pareciera normal, que esa es una forma de acceder a una relación. Entonces, cuando hay esos efectos hay obviamente aislamiento, en muchos casos hay vergüenza, ¿cierto? Se siente vergüenza, mucha culpa, porque también nos han educado que las mujeres somos las que propiciamos ser violadas, porque se viste así, porque estaba a esas horas en ese sitio, como si la seguridad de un territorio la tendría que brindar la mujer y no el Estado. Como lo narran estos testimonios, en la mayoría de los casos los organismos encargados de juzgar hacen caso omiso de desgarradores testimonios. Esa es la gran conclusión, hay una profunda impunidad frente a este tema. A través de la Ley 1257 de 2008, el gobierno decreta unas medidas especiales de protección a la mujer. Motiva a que existan las rutas del buen trato hacia las mujeres, de las rutas pacíficas, pero todo esto muy reciente. En esa época no existía. Entonces no pasábamos más de una mera intervención psicológica, que evidentemente era muy bueno para las personas, pero que todavía estaba muy lejos de lo que era la restitución de las víctimas. La Corte Constitucional profiere el auto 092, donde hace un reconocimiento para la atención especial a mujeres en situación de desplazamiento. Y una de las cosas que este auto logra identificar y logra determinar es que hace un reconocimiento explícito de violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado. Habla de un número de casos, no recuerdo si son 500 casos,
pero este es un antecedente muy importante porque por primera vez en el marco del conflicto armado se reconoce que los grupos armados han cometido delitos sexuales como violencia sexual, esclavitud sexual, también han llevado a que las mujeres, por ejemplo, se les prohíba transitar, vestirse, tener relaciones afectuosas. La investigación no avanza, entre otras razones que son de suponer, aceptamos la excusa de que siempre hay una negación del delito. La negación del delito es propia de los agresores sexuales, una característica muy propia de cualquier agresor sexual, más si estas agresiones se han dado en términos de un conflicto interno, pues que no es un tema de mostrar ni a nivel social, ni a nivel político, ni a nivel económico en un país. El Estado colombiano tiene que investigar, sancionar. Las mujeres queremos que haya verdad, justicia y reparación, y frente a estos asuntos de manera particular, nosotras creemos que el Estado es el garante de los derechos y aspiramos a que en este país salga a flote la verdad frente a todas estas situaciones. No por el cambio de grupos armados hay un cambio en la violencia contra las mujeres. Nosotras percibimos que hay, por el contrario, un aumento de la violencia contra las mujeres a partir de la dispersión o las nuevas generaciones de grupos armados, porque también de alguna manera hay menos controles y las mujeres siguen estando en situación de vulnerabilidad. En Colombia las víctimas son las mujeres de cualquier edad y los victimarios la mayoría de los grupos armados ilegales y algunos legales. Pero las secuelas son para toda la vida. Y es un poco lo que reclaman ellas, una verdadera ayuda que les permita salir de su situación, más allá de lo jurídico. Esto nos ha implicado procesos previos de más de un año de trabajo psicosocial con las mujeres y de orientación en derechos, hasta llegar al momento en que las mujeres toman la decisión de acudir ante las instancias judiciales a pedir justicia. Entonces va siempre precedida como de este trabajo previo de empoderamiento, de formación en derechos, de recuperación emocional, hasta que las mujeres se sienten en capacidad de acudir a la justicia. La dosis de atención psicosocial todavía es muy precaria. Hemos avanzado un poco, pero sin embargo falta mucho. Todavía se minimiza mucho el tema de la violencia hacia la mujer, ¿sí? Todavía la mujer tiene que salir al aguante, a la resistencia, a decir yo no soy floja, yo no puedo llorar, y no se trata de eso. Cada persona tiene sus características de personalidad. A través de estas voces quieren servir de ejemplo para que alguna entidad del Estado tenga consideración de su situación y que ya que estamos en el tiempo de las víctimas, también se les tenga en cuenta a ellas. Mientras la violencia siga siendo un poder de manipulación y de maltrato, pues seguirá siendo vigente en un escenario como estos. El círculo de la violencia hay que pararlo y esa es nuestra apuesta. Hay que trabajar porque existan realmente escenarios donde las personas tengan la posibilidad de resarcir ese dolor de lo que ha sido la violencia contra ellas. Parece ser que este conflicto más que todo fue ensañado contra las mujeres, porque es a las mujeres a quienes le matan los hijos, a las que le matan los esposos, a las que se le llevan los hijos, y como en mi caso, a las que violan y le dejan un hijo, y muchas veces ellos sin saberlo, quién sabe cuántos hijos más habrán dejado por ahí regados. Cuántas mujeres en la misma situación y que no se atreven a denunciar. Y en sí, viéndolo bien, este conflicto más que todo ha sido de los hombres contra las mujeres. Porque sí, a los hombres los matan, a los padres de familia y todo, pero somos las mujeres las que tenemos que enfrentar todo, sacar los hijos adelante, sacar una familia adelante y todo. O sea, aparte de cargar con el peso y el sufrimiento de todo el daño que hacen. Desprecio a los hombres, los que me han hecho tanto daño. La Medicina Legal respondió a las inquietudes de Infrarrojo. Aún esperamos que la Fiscalía y la Consejería Presidencial para la Mujer nos asignen un vocero para conocer sus visiones sobre el tema, donde nuevamente impera la ley del silencio.
Por eso hoy Infrarrojo presenta Mujer violada por la guerra. Admiro la valentía de estas dos mujeres que se atrevieron a contarnos su historia. La de ella terminó en el oriente de Antioquia. Ocurrió en el año 2004 cuando a hombres uniformados les dio por Hablar de guerra en Colombia es abordar diferentes escenarios y diferentes víctimas. Estas son algunas de las imágenes que resumen el horror de años de confrontación armada en nuestro país y que reposan en los archivos de los noticieros y en las memorias de los fotógrafos. Hoy hay un gobierno con una gran apuesta por las víctimas del conflicto armado, por repararlas y devolverles sus tierras, por lograr la paz con la guerrilla, por rendir a todo lo que se denomine emergente. Sin embargo, hay unas víctimas de las que poco se habla, y es precisamente el silencio de ellas el mejor termómetro para medir su dolor, impotencia y una marca para toda la vida que se llama violación, esa que no ocurrió dentro de sus hogares o con el grupo familiar como suele ocurrir en los diferentes casos, sino por parte de actores armados legales e ilegales que durante años, habrá pocas excepciones, entraron en su intimidad y abusaron por encima de sus esposos e hijos, quienes muchas veces presenciaron duras escenas. Son ellas quienes se han asociado para tratar de gritarle al mundo una realidad que todos conocen pero que desde la oficialidad no se maneja.